Para que un niño comience a hablar, debe ser capaz de aunar en sus expresiones todas las dimensiones del lenguaje. Estas se dividen en dos etapas, la prelingüística y la etapa lingüística a partir de los 2 años. Algunos autores han simplificado estas dimensiones en 3. Lo dividieron en contenido, que es la semántica, en forma, la fonología y morfosintaxis, y la última, el uso, que es la pragmática. El lenguaje es la base de la comunicación del ser humano. Su desarrollo comienza a partir de su nacimiento, cuando el bebé nos escucha hablar y observa cómo nos comunicamos. Cualquier humano, con sus facultades, es capaz de aprender a hablar simplemente por el hecho de estar en interacción con otros seres humanos sin necesidad de un entrenamiento específico. El componente semántico de las lenguas es la representación lingüística de aquello que los usuarios conocen sobre los objetos, las personas, los eventos, las acciones, las relaciones, etc., que son parte del mundo circundante. El desarrollo semántico ha sido descrito principalmente como la adquisición del significado léxico y el significado proporcional, el significado de las palabras y de las oraciones, teniendo en cuenta la relación entre la significación de estas unidades lingüísticas y la referencia. El desarrollo semántico está dividido en 5 partes, de 0 a 10 palabras, la segunda entre 10 y 50 palabras, la tercera a partir de 50 palabras, la cuarta a partir de los 2 años y la quinta a partir de los 5 años. En la primera de 0 a 10 palabras habla en que las situaciones son más rutinarias y forman representaciones de eventos, guiones o algunos episodios, en donde las palabras contextualizadas están relacionadas solo con un guión, y también habla que no son capaces de representar conceptualmente la realidad, que tampoco son capaces de generalizar el uso de las palabras a otros referentes iguales. La de 10 a 5 palabras habla de que es un progreso de adquisición un poco más lento, en donde las nuevas palabras están descontextualizadas y también en donde se empieza a formar representaciones conceptuales que subyacen a las palabras, y que también hay algunos errores que pueden ayudarte a crecer un poco más en esto, por ejemplo la infraextensión, en donde se limita el uso de una palabra a un ejemplar prototípico. El error se supera con la experiencia, ampliando el uso de la palabra a otros ejemplares menos prototípicos. Y por último, la sobreextensión, que aquí es donde se hace un empleo de una misma palabra para designar objetos con características similares. A partir de las 50 palabras, se hace que en torno a los 18 y 24 meses empieza a haber una explosión de vocabulario. Se forma un poco más lo cualitativo y lo cuantitativo, y en donde también se forman ciertos principios que ayudan a desarrollarse. Por ejemplo, el principio del objeto completo, donde una palabra desconocida tiende a referirla a todo el objeto. Está también el principio taxonómica, en donde la tendencia a referir las nuevas palabras u objetos de la misma clase. Y por último, el principio de la mutua exclusividad, en donde una nueva palabra para un mismo objeto se atribuye a una cualidad de este objeto. Por último, están las últimas dos, que es a partir de los 2 años. Aquí es un avance vertiginoso relacionado con la categorización y conceptualización de la realidad. Se van conformando campos semánticos más complejos, como es el caso de los adjetivos dimensionales. Y por último, a partir de los 5 años, aparecen los términos supraordinados y subordinados en relación con el término básico, donde empiezan a asimilar más un animal con un perro y esos distintos tipos de comparaciones, y poco después los sinónimos y los antónimos. El componente sintáctico del lenguaje estudia la manera en que se combinan las palabras de la lengua para así conformar oraciones. Cada uno de los constituyentes desempeña una función sintáctica. El niño logra el aprendizaje en el contexto familiar a través de las múltiples situaciones de comunicación que implican las interacciones y experiencias de la vida cotidiana. Por estas razones se debe tener en cuenta el desarrollo sintáctico según la edad. Durante la primera etapa, que abarca desde 1 año a 1 año 6 meses, las primeras producciones de los niños no revelan todavía conocimiento gramatical. Son producciones de una única palabra utilizadas como rutina o fórmula en determinados contextos.
Este tipo de frases no se puede considerar como lenguaje combinatorio propiamente dicho. Durante la segunda etapa, que abarca desde 1 año y medio a 2 años, 2 meses, comienzan las primeras combinaciones de palabras en frases incompletas. Los niños comienzan a formar la categoría nominal. En un primer momento, los niños producen un nombre precedido de una producción, generalmente una vocal, que no se puede identificar con ninguna forma precisa del artículo, pero que ocupa su posición antecediendo al nombre, como por ejemplo EP o AP, queriendo decir el pez. No obstante, el aprendizaje de la sintaxis basado en elementos léxicos particulares no es el único recurso que emplean los niños para adquirir el lenguaje, aun cuando los niños todavía no tienen adquirida concordancia de género y número. Sin embargo, aparecen producciones que indican la sensibilidad a ese fenómeno y que le prestan atención. En la tercera etapa, que abarca de 2 años 2 meses a 2 años 6 meses, aparecen las primeras oraciones completas y las oraciones negativas e interrogativas. Los niños ya logran establecer claramente el predicado nominal como categoría gramatical y aparecen combinaciones determinante más nombre. En esta etapa también aparecen oraciones negativas simples, como por ejemplo no quiero la leche, no escribas en el papel, e interrogativas simples, como quieres un caramelo. También han aparecido las primeras oraciones con subjuntivo, como no te vayas y quiero que vengas. En la cuarta etapa, que abarca de 2 años y medio a 3 años 2 meses, aparece la categoría verbal, las oraciones interrogativas con pronombre, el uso de las primeras oraciones coordinadas y subordinadas, el dominio de la concordancia de género y el dominio de la morfología verbal y nominal básica. Los niños comienzan a producir oraciones interrogativas con pronombres como ¿quién es ese señor?, ¿qué son los viejos? La variación de la morfología verbal aumenta sensiblemente al comienzo de este periodo en cuanto a tiempo, aspecto y modo. Por otra parte, aparece la concordancia de número y persona entre sujeto y verbo. En torno a los 3 años, los niños también logran la concordancia de género entre sustantivo y determinante primero, y sustantivo y adjetivo muy poco después. Para establecer la concordancia, los niños atienden y procesan la información morfofonológica y sintáctica. Durante la quinta etapa, que abarca de 3 años 2 meses a 4 años 6 meses, utilizan toda la variedad de oraciones subordinadas, control de corrección gramatical y dominio de la selección de modo. Los niños van refinando su conocimiento sintáctico hacia los 3 años 6 meses, ya producen toda la variedad de oraciones subordinadas, incorporando las subordinadas de tiempo y lugar. También logran el dominio subjuntivo de cláusulas de relativo, por ejemplo, una gallina que ponga huevos, para hacer referencia a lo real y o no presente. Sin embargo, todavía hay ciertas oraciones que son difíciles de adquirir antes de los 4 años y medio. Entre estas están las pasivas, que en general apenas son utilizadas por los niños de preescolares, ni son frecuentes en el habla de los adultos que los rodean. El uso de las pasivas está muy relacionado con las actividades escolares. Los niños comprenden primero las pasivas irreversibles, en las que solamente el predicado nominal puede ser de sujeto en la oración, como por ejemplo, las flores fueron regadas por María. Y por último, en la sexta etapa, que abarca de 4 años 6 meses a 9 años, aparece la comprensión de oraciones pasivas irreversibles, la correcta comprensión de oraciones que vulneran el orden estándar y otras oraciones complejas, y mecanismos básicos de elaboración del discurso conectado. Durante esta sexta etapa, los niños también tendrán que aprender a usar sus recursos lingüísticos para elaborar el discurso conectado. Generalmente, cuando hablamos, no solamente producimos oraciones, sino que utilizamos nuestro conocimiento lingüístico para conversar, realizar un relato o narración, argumentar, dar explicaciones, etc. Para finalizar, no conviene dar la impresión de que todos los niños siguen un mismo curso en su desarrollo morfosintáctico. Hoy en día sabemos que existen diferentes formas de encarar su adquisición. Algunos niños demuestran un estilo analítico en el que tienen una tendencia a utilizar elementos lingüísticos que previamente han analizado y solo los utilizan una vez que ya los han analizado, mientras otros utilizan un estilo gestáltico
en los cuales se emplean una estrategia que consiste en usar primero y analizar después. Ambos estilos son simplemente maneras diferentes de encarar el proceso de adquisición que desembocan en un mismo resultado final: seres humanos que dominan la lengua de su comunidad. El desarrollo fonológico se ocupa respectivamente del estudio del material sonoro del lenguaje humano. Desde las primeras semanas de vida, los bebés muestran una manifiesta predilección por atender al habla humana y también al estímulo acústico, desde que están en desarrollo dentro del vientre de la madre. En el segundo mes diferencian entre los fonemas P y B. A los 6 meses diferencian los fonemas de cualquier lengua humana. Esa capacidad se pierde con la ausencia de experiencias. Por tanto, antes de que los niños comiencen a producir las primeras palabras, ya pueden captar diferencias entre el sonoro del habla, la melodía y ritmo del lenguaje. Entre los 8 y 9 meses comienzan a producir protopalabras. A las 12 y 18 meses comienzan a producir las primeras palabras reconocibles, entre ellas se encuentra mamá y papá. Las protopalabras cuestionan la vieja idea innata de la discontinuidad entre las producciones prelingüísticas, balbuceo, y las que ya son lingüísticas, las palabras. Se considera que existe una transición gradual entre este tipo de producciones y que las protopalabras son una expresión de esa transición entre ambas. Los procesos de simplificación fonológica se destacan los siguientes: asimilación, simplificación y sustitución. Dependiendo de cuánto vocabulario adulto escucha el niño, será su capacidad de producir sonidos o arriesgarse a pronunciar palabras que no domina. A partir de los 2 y 3 años, los niños empiezan a ser conscientes de las diferencias que suponen los cambios en ciertos sonidos, por ejemplo, pato, gato, y a ser conscientes de la estructura fonológica de las palabras, sílabas y fonemas que las componen. Estas habilidades son esenciales para el aprendizaje de la lengua escrita. La conciencia fonológica se ve muy estimulada por todas las actividades relacionadas con el aprendizaje de la lengua escrita y la lectura. El desarrollo mefonológico y aprendizaje de la lengua se refuerzan mutuamente. ¿Sabías que a los 2 años se reduce significativamente los procesos de simplificación fonológica? A los 4 años se da un importante avance morfológico, modificación de la raíz durmiendo. A los 5 y 6 años comienza el desarrollo metafonológico, conocimiento consciente de la fonología. A los 10 años se producen avances importantes en la comprensión de las variaciones en la entonación y otros rasgos prosódicos. Desarrollo pragmático del lenguaje. Hablar no es solo aprender una serie de elementos y reglas lingüísticas, es saber usarlas para algo, ya que nos permiten preguntar, responder, hacer peticiones, dar información, ordenar, entre otras cosas. Otros logros que se obtienen con este desarrollo del lenguaje, aunque tomen bastante más tiempo, son poder hacer comparaciones, narrar, explicar, razonar, argumentar y sostener una conversación. Poco a poco, los niños irán aprendiendo a expresar más y más complicadas intenciones con su lenguaje, como establecer un contacto comunicativo, expresar sus sentimientos, describir y responder. Entre los 2 y 4 años, los niños desarrollan una habilidad básica para conversar. Una situación que nos permite apreciar los recursos lingüísticos es la de conversar por teléfono, pues los gestos y expresiones faciales son inútiles. A los 2 años, los niños apenas si saben decir hola y adiós, pero no existe una capacidad de establecer una conversación, a menos que el interlocutor adulto implique al niño en la conversación. A los 4 años, los niños saben cómo abrir una conversación y despedirse. También saben hablar de un tema en particular e incluso pueden anticipar la despedida utilizando la frase «Bueno, me tengo que ir». También se han estudiado las variaciones que emplean los niños para dirigirse a personas mayores. A un niño de 6 años se le solicitó que pidiese un caramelo a una señora mayor a la que le gustaba que hablaran con mucha educación.
Durante la observación, se vio que el niño empleaba la expresión mágica "por favor", pero no introducía más modificaciones en la estructura de su petición. A los 6 años, los niños ya son capaces de emplear la forma condicional o potencial del verbo, como se puede observar en la imagen. A continuación, te presento una serie de estrategias comunicativas que los adultos utilizan con los niños. Progresivamente, el niño que aprende a hablar será capaz de expresar contenidos cada vez más complejos en formas también más complejas y variadas, de una forma más apropiada a las convencionales, sociales, de uso del lenguaje.